Buenas tardes, chicos. En el encuentro de hoy vamos a hablar un poco sobre la Constitución Nacional. ¿Saben por qué? Porque este jueves, 1 de mayo, tenemos dos conmemoraciones importantes: el Día de la Constitución Nacional y el Día Internacional del Trabajador. Pero vamos por parte. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es una ley escrita. Está dividida en tres partes: preámbulo, primera parte y segunda parte. Veámoslo aquí en este esquema, ¿sí? Cómo está la organización. Aparece el preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? El preámbulo es una introducción, resume todos los objetivos de la Constitución. En el preámbulo, nosotros decimos que somos representantes del pueblo argentino. Nosotros nos reunimos a hacer la Constitución porque queremos un país unido, queremos justicia, queremos paz y libertad, queremos protegernos entre todos. Esos objetivos están plasmados en la Constitución. En la primera parte aparecen las declaraciones, derechos y garantías. Pero, ¿qué son las declaraciones? Las declaraciones son los principios fundamentales de la organización del país. Es decir, aquí afirmamos la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Derechos. ¿Qué son los derechos? Bueno, los derechos tienen que ver con nuestro desarrollo como personas. Por ejemplo, tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a transitar libremente por el país, a enseñar, a aprender. ¿Y las garantías? Las garantías son reglas para asegurar que esos derechos se cumplan o se respeten. Es decir, que protegen los derechos de las personas. Por ejemplo, nadie puede entrar a mi domicilio particular y revisar todas las dependencias, ¿sí? Necesita esa persona una orden de un juez. O en todo caso, si yo voy por la calle, nadie puede detenerme a mí sin una orden escrita. Para eso es importante que conozcamos nuestros derechos. Vamos a conocer un poquito más qué artículos están presentes en esta Constitución. Y tenemos el artículo 14 bis, que dice que establece a los trabajadores trabajar en un lugar adecuado. Les garantiza, si es un derecho que tenemos, trabajar en un lugar adecuado. Trabajar un número determinado de horas, ¿sí? En este caso son 8 horas al día. Cobrar un sueldo, tener vacaciones pagadas. Veamos otro. Aquí tenemos derecho a la educación, ¿sí? El derecho de los niños, ¿sí? El derecho a alimentarse, el derecho a educarse, a tener salud, derecho a tener una familia, a tener un nombre y un apellido, derecho a recrearse, a divertirse. En nuestro país solo pueden gobernar los representantes elegidos por el pueblo. ¿Y cómo los elegimos? Los elegimos a través de ¿qué? Del voto, ¿sí? Tenemos derecho a votar. En la segunda parte de la Constitución nos habla de las autoridades de la nación. El Poder Ejecutivo, en el Poder Ejecutivo, el presidente es la autoridad de la nación, el jefe de Estado. ¿Qué es un Estado? Un Estado es un país organizado políticamente. El pueblo lo elige al presidente en las elecciones y su cargo dura 4 años. El poder legislativo, el pueblo los elige. El Congreso Nacional está formado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Aquí se elaboran las leyes, los proyectos de leyes se discuten y finalmente el presidente puede aprobarlos o no. Tanto los diputados como los senadores son autoridades también de la nación. El Poder Judicial
también forma parte de las autoridades de la nación. Se los elige a través de otro sistema, es decir, el pueblo no los vota. El tribunal más importante es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí se imparte justicia. El juez debe hacer respetar las leyes. Y sintetizando, como les decía al principio, el día jueves vamos a conmemorar el Día de la Constitución y el Día del Trabajador. El Día de la Constitución fue declarado el 1 de mayo en conmemoración al aniversario de su sanción en el año 1853 en la provincia de Santa Fe. Tuvo varias reformas. La última fue en el año 1994. Y por otra parte, también se conmemora el Día Internacional del Trabajador, en honor a los mártires de Chicago, quienes el 1 de mayo de 1886 dieron su vida en una lucha por una jornada laboral de 8 horas. Antiguamente era de 12 horas, ¿sí? Elevaron su voz y organizaron 5.000 huelgas a lo largo de Estados Unidos, logrando resultados positivos. En Argentina se conmemora este día desde el año 1890. Pregunto, ¿por qué es importante recordar esa huelga, ese acontecimiento? Porque a partir de ese reclamo, los trabajadores de muchos países fueron logrando el reconocimiento de sus derechos laborales. Esto es todo por ahora. Hasta el próximo encuentro.